Estrategias bíblicas para la resiliencia espiritual. Lecciones de Job para la vida cristiana moderna. La dura verdad. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esa pregunta no nació en Twitter, no surgió en un podcast, no comenzó en un hospital moderno ni en una quiebra empresarial. Esa pregunta ardió por primera vez en las cenizas de un hombre llamado Libro de Job. Job no era un rebelde, no era un hipócrita, no era un corrupto oculto esperando ser desenmascarado. La Escritura lo describe como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, lo perdió todo. En un solo día. Sus bienes, su reputación, sus hijos, su salud. Y lo más desconcertante, perdió el sentido. Aquí está la dura verdad que casi nadie quiere predicar. La fidelidad no es un seguro contra el sufrimiento. Vivimos en una cultura que negocia con Dios. Yo hago lo correcto, tú me bendices. Pero la historia de Job destroza ese contrato imaginario. El cielo guarda silencio mientras la tierra se rompe. Y cuando el silencio duele más que la pérdida, es ahí donde comienza la verdadera resiliencia espiritual. Estrategia número 1. Aférrate a la integridad cuando no entiendas el proceso. ¿Qué haces cuando tu fe no produce resultados visibles? Job cayó al suelo y adoró. No entendía, no tenía contexto celestial, no sabía que su historia estaba siendo observada más allá del velo. Pero tomó una decisión crucial: no permitir que el dolor dictara su identidad. Resiliencia espiritual no es ausencia de lágrimas, es fidelidad en medio de ellas. En la vida cristiana moderna, cuando pierdes un empleo injustamente, cuando una oración parece no atravesar el techo, cuando el diagnóstico no cambia, tu primera batalla no es contra la circunstancia, es contra la tentación de traicionar quién eres en Dios. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No porque entendiera, sino porque decidió confiar. Estrategia número 2. No confundas el silencio de Dios con abandono. ¿Y si el silencio no es ausencia, sino profundidad? Durante capítulos enteros, Dios nos responde. Los amigos hablan, la lógica humana acusa, la teología simplista condena. Algo habrás hecho. Dios te está castigando. Si te arrepientes, todo volverá. ¿Te suena familiar? En la cultura actual, si algo sale mal, asumimos culpa automática o fracaso espiritual. Pero la historia de Job destroza ese contrato imaginario. El cielo guarda silencio mientras la tierra se rompe. Y cuando el silencio duele más que la pérdida, es ahí donde comienza la verdadera resiliencia espiritual. Madurar cuando aprendes a permanecer fiel en el misterio. No todo necesita explicación inmediata. Algunas temporadas solo exigen permanencia. Estrategia número 3. Procesa tu dolor sin perder tu reverencia. Aquí está una de las lecciones más profundas. Job cuestionó, lamentó, clamó, se desahogó, pero no maldijo a Dios. La resiliencia bíblica no es reprimir emociones, es dirigirlas correctamente. Puedes llorar, puedes preguntar, puedes decir, no entiendo. Lo que no puedes hacer es permitir que tu dolor destruya tu relación con el único que puede sostenerte. En la vida cristiana moderna, muchos abandonan la fe porque creen que sentir frustración es pecado. Pero Job nos enseña algo radical. Dios puede soportar tu honestidad. La pregunta no es si sufrirás. La pregunta es, ¿hacia dónde dirigirás tu sufrimiento? Estrategia número 4. Desmantela la ilusión de la justicia inmediata. Vivimos obsesionados con resultados rápidos. Queremos justicia hoy, restauración mañana y propósito revelado pasado mañana. Pero cuando finalmente Dios habla desde el torbellino, no le entrega a Job un PowerPoint explicativo, le revela su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En otras palabras, la resiliencia no nace de entenderlo todo, sino de reconocer quién sostiene todo. A veces tu avance no consiste en obtener respuestas, sino en rendir tu necesidad de tenerlas. El estilo de identidad empática. ¿Te ahogas bajo el peso de un sufrimiento inmerecido?
Quizás no has perdido todo como Job, pero has perdido suficiente para cuestionarlo todo. Y aquí está la clave para la vida cristiana moderna. Tu identidad no está anclada en tus circunstancias, sino en tu relación con Dios. Job fue reducido a cenizas externas, pero su núcleo interior permaneció firme. Eso es resiliencia espiritual, cuando todo se cae afuera, pero algo inquebrantable permanece adentro. Para el creyente actual, esa identidad encuentra su plenitud en Biblia, donde vemos que el sufrimiento no es el capítulo final. La historia de Job no termina en ceniza, termina en restauración. Pero la verdadera victoria no fue el doble de bienes, fue la profundidad de su conocimiento de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven. La prueba no destruyó su fe, la refinó. Aplicación práctica para la resiliencia espiritual hoy. Si quieres desarrollar una fe que no se desmorone cuando el mundo deja de tener sentido, practica esto. Afirma tu identidad en Dios diariamente, no solo cuando todo va bien. Acepta que algunas temporadas no traerán respuestas inmediatas. Permanece en adoración aunque no sientas consuelo. Recuerda que el carácter se forma en el fuego, no en la comodidad. No midas la fidelidad de Dios por la estabilidad de tus circunstancias. Conclusión. La resiliencia que el infierno no puede quebrar. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un manual espiritual para tiempos caóticos. En una era de ansiedad, crisis económica, enfermedad emocional y fe superficial, el mensaje es claro. La verdadera resiliencia cristiana no se basa en entender el plan de Dios, sino en confiar en el carácter de Dios. Y cuando tu fe deja de depender de explicaciones, se vuelve indestructible. Porque la resiliencia espiritual no nace cuando todo tiene sentido. Nace cuando decides confiar, incluso cuando nada lo tiene.